El miércoles pasado, miércoles 7 de mayo, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental Materna. Nosotros ahí hicimos una encuesta en la que la gran mayoría de las personas dijo que lamentablemente no se le toma la suficiente importancia a la salud mental de las madres en nuestro país. Por eso hoy queremos abordar este tema nuevamente, hablar de la salud mental perinatal con la doctora en psicología Bárbara Porter. Ella además es académica de la carrera de obstetricia en la Universidad San Sebastián y también nos acompaña Yuselit Estrada, matrona, candidata a doctora, académica también de la carrera de obstetricia de la misma casa de estudios. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por la invitación y gracias también por abrir un espacio para hablar de este tema que es tan relevante y a veces falta espacio para poder plantearlo. Exactamente, así que agradecemos la oportunidad y claramente si ustedes tienen contacto igual en las redes sociales, nosotros muy interesados de estar educando a la población en este tema. Por supuesto. Es todo un tema que sabemos que de un tiempo a esta parte la salud mental se le está dando un lugar. Se está uniendo el cuerpo entero hoy día, afortunadamente, en materia de salud. Pero claro, van quedando todavía rezagos de situaciones que todavía no sé, porque es muy difícil acceder a la salud mental. Y uno de esos rezagos, sin duda, que es la maternidad, entendiendo que hay cambios biológicos, cambios psicológicos, y esas preocupaciones que se van sumando en el día a día. Primero, de lo que va a pasar en el futuro, de que el embarazo llegue a término, y después cuando está la preocupación por el hijo, por esa seguridad. ¿Cómo hoy día nuestro sistema público en general está incluyendo esto? Porque tal vez el privado, quien tiene la opción, tiene a lo mejor las lucas para acceder a esto. Pero eso es una parte. Pero ¿las mamás también están considerando pedir ayuda en temas de salud mental? Yo creo que es un tema súper importante y quizás, aprovechando la pregunta, también partir por definir lo que es salud mental, que muchas veces las personas como que tendemos a pensar que la salud es la ausencia de enfermedad, ¿cierto? Pero la OMS define la salud mental no solo como la ausencia de enfermedad, sino también como un estado de bienestar. Entonces, si empezamos a preguntarnos qué tanto bienestar yo siento en determinado momento de mi vida, y si eso está ausente, también sería un indicador de una falta de salud mental. No es solamente ya el diagnóstico de depresión o el diagnóstico de ansiedad, sino que también es esta sensación de no disfrutar de la vida, de sentir que la vida se me hace cuesta arriba, y tal como decías recientemente, la maternidad añade muchas responsabilidades, incertidumbres, ¿cierto? A veces se presenta una cierta ansiedad perinatal. ¿Cómo va a ser mi hijo, mi hija? ¿Voy a tener la suficiente ayuda? ¿Cómo va a ser el parto? ¿Cierto? El puerperio. Tenemos también que considerar los factores psicosociales que rodean la maternidad en Chile, que muchas veces, muchas mamás, ¿cierto?, que están gestando su bebé, no tienen las redes de apoyo que necesitan. Y tal como planteaba, yo creo que hay más conciencia de la necesidad de acompañarse, ¿cierto? Pero sin lugar a duda estamos muchas veces llegando tarde, ¿cierto? Cuando la mamá ya tiene una depresión posparto o más adelante, ¿cierto? En los procesos de crianza, cuando esa mamá que tiene que sacar adelante solo a sus hijos también presenta algún diagnóstico de salud mental y ahí recién llega al CESFAM o a atenderse en la salud pública, que sabemos que lamentablemente no se da abasto con este problema. No, lamentablemente es así, nos hemos encontrado con esa realidad, la sobreexigencia del sistema público respecto de la salud mental, porque hay pocos profesionales, lamentablemente, pocos sistemas, pero Yuselit, ¿cómo podemos definir particularmente la salud mental perinatal? Cuando hablamos de perinatal, ¿a qué nos referimos? Todo el proceso que conlleva no solo la gestación, sino lo que viene después. Lo que viene después no es solamente la madre, sino el entorno y cómo va a estar también este nuevo integrante con respecto a la dinámica de ese entorno, ¿ya? Con lo que estaba mencionando él, me quedé pensando que lamentablemente, aunque ahora hablamos de salud mental, que es bueno, todavía no está la conciencia de que no es solo mente, no es solo, me quiero sentir bien. O sea, muchas veces las personas que están pasando por el proceso o en la maternidad o todos los cambios presentan de ellas el diagnóstico y es como, pero fíjate en tu hijo, te va a dar la felicidad. ¿Cómo puedes estar así? Claro. Si mira, es una bendición. Estamos claros, pero esto no es solamente, voy a pensar que me voy a sentir mejor y lo voy a estar. Tiene relación con cambios neurobiológicos. O sea, nosotros no somos separados mente con cuerpo. Por lo tanto, al momento que nos demos cuenta que la salud mental conlleva cambios y también está influyendo en ciertas patologías en las personas, vamos a tomarle mayor importancia. De hecho, mi línea y lo que yo estudio es el embarazo, porque
el bienestar materno, que está relacionado con el entorno que mencionaba Bárbara, tiene efectos en el proceso de gestación. Y lo que nosotros damos en el proceso de gestación a ese feto y los primeros años en la infancia nos dejan huellas para toda la vida. O sea, si nosotros queremos tener, pensemos en futuro, hay hartas patologías, por ejemplo, las cardiovasculares que se conocen. La gente va, toma el medicamento y asume que tiene que ir a sus controles porque está relacionado, me tomo el medicamento, lo controlo. Claro. Pero muchas de esas patologías vienen de años. O sea, están desencadenadas cuando estoy adulto. Y muchas de ellas están relacionadas a los factores. Todos estos estudios de llevar la salud mental y ver los efectos en el feto surgen con la necesidad de pensar de que los individuos no solamente estamos hechos de genética mamá y papá, sino que donde vivimos va a tener relevancia de cómo nos vamos a desarrollar. Y la salud mental tiene algunos neurotransmisores y hormonas que están relacionadas con eso. Claro, y todo el desafío también de que la mamá esté tranquila, producto de lo que significa también quien lleva ahí en su útero, siempre le dice, no, te tranquila, no te alteres, en fin. Pero Bárbara, también hay un desafío sin duda en la salud pública del acceso, la falta de profesionales, pero también el tiempo. Porque de alguna manera el sistema de salud público es entra y sale, exámenes, pastillas, listo, ven, después al control. Pero la salud mental tiene otro desafío. Requiere tiempo, requiere conversación. No todos necesitan medicamentos. No sé, la idea de conversar con un psiquiatra también debe darse mucho tiempo para poder determinar qué es lo que realmente tengo. De dónde viene, tal vez después con un psicólogo el tiempo. Entonces el desafío es mucho mayor en materia de salud mental en salud pública, ¿no? Exactamente, porque los tiempos son diferentes, tal como tú planteas, tiene que haber una cierta regularidad, ¿cierto? Si tú lo piensas, los estudios que hay sobre los factores comunes de cambio en psicoterapia, uno de los factores más importantes es la confianza que tú tengas con tu terapeuta, el vínculo terapéutico. Y es muy difícil establecer un vínculo con una persona, ¿cierto? Si tú la vas a ver una vez al mes o la vas a ver una vez cada 2 meses, ¿te fijas? Sí. Entonces es muy importante que podamos destinar recursos a esto, porque tal como dice Yuselit, la salud mental y la salud física están entrelazadas. Y si realmente nos preocupa la salud de nuestra población, una de las mejores maneras de invertir en salud es prevenir, ¿cierto? Es poder cuidar a la persona que está gestando, porque de alguna manera en ese proceso de gestación se van a sentar las bases de la salud física y mental de esa persona que nace. Y de hecho, a propósito de aquello, hoy día también entendemos que mamá feliz es igual a hijo feliz, pero creo que costó un poco, ¿no? Costó un poco llegar ahí a una premisa que parece tan básica, tan evidente, pero costó. Y en ese sentido, preguntar también, Bárbara, ¿cuáles son los trastornos de salud mental o patologías de salud mental más recurrentes en el periodo perinatal de una mujer? Sí. Bueno, se han determinado diferentes, me gustaría mencionar 3 principalmente. Uno es la ansiedad perinatal, ¿cierto? O gestacional, que tiene que ver con todos esos temores, ¿cierto? Que hasta cierto grado son naturales, sobre todo las mamás primerizas, ¿cierto? Que pueden tener ciertos temores, la incertidumbre, ¿cierto? Cuando van a cada control, si mi bebé se está desarrollando bien o no, cómo va a ser el parto, ¿cierto? Pero cuando esto excede cierto umbral, ya podríamos hablar de un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Un trastorno de ansiedad prenatal o perinatal. También lo que es más conocido, ¿cierto?, es la depresión postparto, lo que se ha llamado como popularmente el baby blues, que tiene que ver con una serie, ¿cierto?, de efectos que se ocurren en las hormonas, los neurotransmisores, y que hay estudios que indican que sería alrededor de entre un 30 y hasta un 50% de la población. Mucho. ¿Ya? Y que obviamente va a afectar la capacidad de esa mujer de poder vincularse con su guagua, ¿cierto? Y que naturalmente tiene que ver también con las redes de apoyo. O sea, es muy importante que entendamos como sociedad que esto no se trata solamente de la diada, ¿cierto? Mamá, hijo o guagua, sino que de alguna manera la familia, las redes de apoyo que sostienen a esta diada. Entonces tenemos la ansiedad perinatal, la depresión postparto, y me gustaría mencionar una tercera que no es muy recurrente, que se suele hablar en estos temas, pero sí el trastorno por estrés postraumático. ¿Ya? Los índices de violencia en nuestro país son muy altos, ¿cierto? La prevalencia de vida de la violencia hacia la mujer en Chile es de un 41,4%, o sea, 4 de cada 10 mujeres en nuestro país va a vivir algún tipo de violencia a lo largo de su vida por parte de su pareja o de algún familiar. Por lo tanto, también en los momentos de mayor vulnerabilidad física y psicológica, uno de ellos es la gestación y el parto y el puerperio, ¿cierto?,
muchas veces toda esta sintomatología que puede tener años, ¿cierto?, puede agravarse. Por lo tanto, quizás aquí también es un llamado a tomar conciencia y a prevenir, a acompañar, a poder hacer seguimiento, incluir la salud mental, yo sé que lo hacen, ¿cierto?, en los controles prenatales, porque sin duda que una mujer que tiene una cierta vulnerabilidad en su salud mental previa, lo más probable, ¿cierto?, es un factor de riesgo que vaya a presentar algún trastorno en el posparto. Y eso no solamente le va a afectar a ella, sino también a su guagua. Sí, bueno, de todas maneras sabemos que nuestro país... Perdón, disculpa. Sí, quería sumar a lo que mencionó Bárbara. La violencia y todos los efectos que se produce, a eso se genera un estrés crónico. Lo que pasa es que en salud mental lo que más se escucha es depresión, ansiedad. Pero en las mujeres, en el embarazo, el 35 al 40% tiene un estrés crónico que viene de antes. ¿Qué significa estrés crónico? Nuestro cerebro, el eje hipófisis hipotalámico, a una situación que nos produce alarma. Por ejemplo, viene un perro y yo quiero arrancar, voy a liberar estas hormonas que me van a permitir que mi sistema nervioso actúe y yo arrancar. ¿Ya? Una de ellas que va a favorecer activar ciertas células en mi organismo, el cortisol. ¿Ya? Estamos preparados para ello, es normal, se activa, pero pasa el proceso de alarma y vuelve todo a la normalidad. Pero cuando los factores del entorno, ese proceso de alarma los mantienen en el tiempo, mi eje hipófisis hipotalámico se altera en la liberación. Y esa liberación, cuando yo me embarazo, puede también desencadenar, porque todo pasa hacia el feto, ¿ya? Y al pasar al feto, uno libero el cortisol, pasa hacia el feto, la placenta también tiene una regulación y eso puede generar, se ha visto, que el eje hipófisis hipotalámico en algunos niños de base, por estas situaciones, ya viene con una alteración a las respuestas de alarma. Sí, claro, porque sabemos que mantener ese cuerpo en estado de alerta genera el estrés finalmente, no solamente en materia psicológica, sino que también en materia física. El cuerpo va privilegiando ciertos lugares, entregándole mayor oxigenación, mayor cantidad de irrigación también para mantenernos precisamente activos para lo que corresponde. Y mantener ese cuerpo acelerado finalmente genera un desgaste y me imagino que en el momento de un embarazo es mucho lo que se va manejando y se va estresando, pero también sabemos que hay un acompañamiento importante en materia de gestación en nuestro país. Ha sido un ejemplo considerado a nivel mundial de cómo se protege y cómo se accede a través de estos apoyos en salud pública. Pero al momento del parto es donde empieza el cuestionamiento. Ayer estuvimos hablando precisamente del parto respetado, la importancia que tiene, cómo hoy día se está incluyendo incluso en materia de salud pública, que ya no es entra y sale teniendo guaguita, sino que respetando ese proceso. ¿Qué impacto tiene en la salud mental de una madre un parto no respetado? Bastante, de esto se ha visto que marca. O sea, te puede después gatillar una depresión posparto. Primero, en ese momento, relacionando la liberación de neurotransmisores es fundamental, ya hormonas que se van a generar para que se desencadene el parto. Y lo otro, en ese momento, aunque la mujer está en una etapa instintiva para parir, no lo recuerda con tanta claridad, te queda todo eso en el inconsciente. Entonces, sí, la forma de parir, incluso todo lo que pasa en el embarazo es un constante, no es que mirarlo como etapas. Yo, primero constante porque si decido que voy a traer un ser humano al mundo, tengo que ver cómo está mi entorno, qué voy a proporcionar a ese niño, a esa niña. Después del embarazo hay que ver cómo está todo el embarazo, la red de apoyo que mencionaba Bárbara, en qué situaciones me voy a embarazar. Lo mismo, nosotros como agentes de trabajo en la sociedad, o por ejemplo yo como matrona que atiendo partos, tenemos que ver cómo va a venir este niño al mundo. Marca mucho la forma de nacer. Y los primeros 2 años son fundamentales. O sea, a cualquiera que yo les pregunte, ¿te acuerdas qué pasó cuando tenías 1 año? Ninguno me va a decir, no me acuerdo. Pero eso queda en el inconsciente. Claro. Y en un momento se activa... Sí, aunque yo no sepa, por darte un ejemplo, bebé, niño, vulnerado, violencia, es tanta la angustia que sentí ese momento que la forma de responder a procesos de angustia, mi cerebro y el vínculo se alteran.
también lo que aprendo de mi entorno, o sea, la información de cómo se comporta un adolescente, nosotros como adultos, con un otro, lo sacamos en los primeros años. Sí, y de hecho, Bárbara, como bien explicó Yuselit hace un ratito, ¿cierto? La respuesta del cuerpo, del eje hipófisis hipotalámico adrenal, ¿verdad? Al momento de estar en una situación de estrés constante. Ahí tenemos un efecto directo de cómo está esa madre y cómo repercute en ese feto y luego en esa guaguita. Pero ¿qué hay de la depresión posparto? Porque me da la impresión de que todavía en el colectivo la depresión se asocia a tener pena, a estar triste. A llorar, claro. Para entender qué es la depresión posparto, porque entiendo que también pone en riesgo a esa guagua. Hay muchas veces pensamientos de la madre de eliminar a ese bebé o de hacerle daño y hacerse daño a sí misma. O sea, la depresión posparto puede llegar a tener consecuencias muy complejas si nadie la detecta y si nadie apoya a esa mujer. Claro, y de alguna manera también hay un estigma al respecto, porque hay toda una representación social de la madre como una persona que siempre se va a vincular inmediatamente con su hijo, que siempre va a ser de alguna manera receptiva, como que va a leer la mente de esa guagua inmediatamente, cuando el vínculo es algo que se va construyendo. Y la depresión posparto, ¿cierto?, también tiene distintos niveles. Hay depresiones más leves, moderadas o incluso pueden ser graves. Incluso puede haber en algunos casos extremos algunos síntomas psicóticos, ¿ya? Ahora, es importante entender que este trastorno del ánimo no es solamente pena, sino que generalmente va acompañada de mucha angustia, de mucha ansiedad y de mucha culpa, ¿ya? Porque esa mamá que tiene estos pensamientos intrusivos, ¿cierto?, que son pensamientos no controlados, un trastorno del pensamiento, pensamientos intrusivos que irrumpen en la conciencia de la madre, por ejemplo, tal como tú decías de hacer algo a la guagua, eso genera mucho estrés, ¿cierto? Es muy egodistónico, es muy angustiante para la mamá estar teniendo esos pensamientos. Y como existe esta expectativa de los otros de que la mamá va a estar feliz con su guagua y se va a vincular inmediatamente, muchas mujeres sienten vergüenza, ¿cierto? Además, y culpa de poder transparentar o explicitar o incluso pedir ayuda cuando se encuentra en esa situación. Entonces, una de las cosas que me gustaría, si es que hay alguna mamá que nos esté mirando, que la depresión posparto es algo que puede ocurrir, ¿cierto? Sensibilizar, informar que es algo que puede ocurrir, que no tiene que ver con la voluntad, no es algo que ella esté creando, ¿cierto? Sino que es una consecuencia que es multifactorial, tiene factores biopsicosociales, ¿cierto?, en su generación, y que lo más importante es poder detectarlo a tiempo y pedir ayuda. Porque esto requiere ayuda profesional. Incluso en aquellos casos donde es una familia que está muy contenta por la llegada de esta guaguita, donde hay una mamá que buscó el embarazo, fue feliz durante su embarazo, o ocurre en el caso de madres que no querían traer a esta guagua al mundo, que están en una situación de vulnerabilidad. En ambos casos puede ocurrir. Por supuesto que un factor de riesgo, ¿cierto?, es el estar sola, ¿cierto?, el haber tenido una gestación compleja, el no tener de redes de apoyo, el tener problemas económicos, ¿cierto?, el vivir en zonas vulnerables, el haber tenido historias de abuso, de maltrato, todos esos son factores de riesgo. Pero vivir en un entorno o estar esperando con muchas ansias también y con muchas ganas a tu guagua también puede ser un gatillante en el sentido de que te encuentras, hay una brecha entre la expectativa y la realidad, ¿vale? Y eso puede pegar muy fuerte en el sentido de yo tenía la expectativa de cómo iba a ser yo como mamá, yo tenía la expectativa de cómo iba a ser mi parto, cómo iban a ser los primeros días, cómo iba a ser mi pareja, mi familia, y me encuentro con la realidad, y eso también puede generar, ¿cierto?, una depresión, ¿cierto? No va a ser el único factor, obviamente, pero no podemos excluir como estas maternidades ideales o lo que, oye, pero ¿por qué está con una depresión si lo tiene todo? Claro. ¿Cierto? También es importante. Lo otro que hay que considerar que esa mujer puede que ahora esté bien, actual. Por ejemplo, nosotros como matronas, que esto también es que reflexionar un poco de los datos que estamos obteniendo, nosotros le preguntamos a la mujer cómo está ahora, cómo se ha sentido, y puede que esté bien, que esté en una familia, que tenga apoyo a lo mejor de la pareja, de la familia de la pareja y de amistades, pero poco sabemos de la historia de esta mujer hacia atrás. Si esta mujer fue vulnerada en su niñez, la mente, cuando estás criando, hay un concepto que se llama transparencia psíquica. Tú ves a tu bebé, lo estás cambiando y te vienen flash de cuando tú eras pequeña. Entonces, eso sí te descoloca porque empiezas a revivir tu niñez y no sabes por qué. Entonces, ¿qué es importante invitar? Si la mujer se siente así, conversar. ¿Qué es importante nosotros como sociedad?
ojalá aprendamos a cuidar en tribu. Puede sonar extraño, a cuidar, porque poco se cuida el entorno, poco se habla cómo estás. Como usted menciona, siempre es como, el bebé cómo está y solo el bebé. Conversar un poco más claro, mira, si se te siente de esa manera, conversémoslo o conversarlo con alguien en confianza. ¿Por qué? Porque incluso pueden aflorar cosas, recuerdos que no los tenías tan claros. Que estaban reprimidos. Que estaban reprimidos, considerando que también en estos primeros años afloran experiencias de violencia. La violencia en todos los tipos y la sexual, lamentablemente en nuestras mujeres, 20% aproximadamente, incluso más en algunos lugares, han tenido violencia sexual en su niñez. Entonces eso también aflora. Estoy viendo a mi bebé, estoy viendo a mí, le estoy cambiando y me viene el recuerdo de lo que a mí me pasó, me descoloca. No sabe si es que pasó o no pasó, se lo está imaginando y se genera todo un cuestionamiento en la mente, y ahí me imagino que el trabajo que tenemos que hacer todos con respecto al tema de la depresión, a no cuestionarlo, a no creer que pero si esta persona tiene la vida perfecta, tiene todo, ¿cómo va a tener depresión? Es algo que puede vivir cualquier persona y se puede activar con cualquier realidad. ¿Qué hay con el apego? La importancia del apego. Hay una ansiedad también por el apego, hay una ansiedad por querer dar pecho y que no pueden. También me imagino que hay un tema ahí que hay que trabajar, ¿o no? Sí, bueno, primero quiero mencionar qué es el apego, porque muchas veces me ha pasado que las personas piensan que, no me pasaron a mi bebé, en ese segundo va a ser un desapegado. No, el apego no es un concepto que solo se realice por una conducta de tener al bebé, sino que es un continuo. Y el apego tiene relación con patrones mentales de cómo yo genero un vínculo con el otro, ¿ya? Hay diferentes tipos de apego. Hay un apego que es seguro, en donde, para decirlo en palabras simples, en el apego seguro, el niño o la niña aprende que puedo contar con alguien en mis momentos de angustia, ¿ya? Y el apego inseguro es, puedo no contar con alguien cuando lo necesito. Y esta forma de pensar se genera en el inconsciente. No es como el niño lo diga, ay, sí, puedo contar contigo. ¿Y ese puede ser un llanto que no se cuida o no se atiende? Sí. Si el bebé está llorando es por alguna necesidad, primero biológica, o sea, veo si le cambié paño, si está mojado, si tiene hambre. Hay bebés por su temperamento que pueden seguir llorando y si yo me lo acerco se va a calmar. ¿Por qué? Porque me ve como seguro, aquí estoy seguro, siento el olorcito, quiero estar con mi mamá, por dar un ejemplo. Entiendo que hay una cantidad de tiempo también que todavía no entienden que ya no están en el útero, si también es un tremendo trauma. Pasar de estar ahí toda protegida, ¿cierto?, a este mundo exterior que es tan raro y mi mamá está lejos. Así que está bueno que tengamos estas conversaciones porque las agradecemos no solo para aquellas mujeres que están gestando quizás o que se han convertido en madres hace muy poquitito, principalmente también por el entorno. Como bien decías, Yuselit, se necesita una tribu para criar, pero también una tribu para cuidar a esa mujer que acaba de parir y que está muy vulnerable con los cambios hormonales en la época de puerperio. Así que a ambas, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Contentos nosotros también como Matinal de haber contado con ustedes como profesionales. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien. 9 de la mañana con 33 minutos. Recuerda que esta conversación, todas por supuesto, quedan en canal9.cl, pero también en nuestras redes sociales. La idea es que la compartas, que la difundas, que lleguemos a más personas con esta información. Y también